recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cierren los ojos, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias nuevamente por el gran privilegio, la gran bendición, Señor, de poder estar en tus atrios, en tu presencia, Señor, en esta casa tuya, Señor, que nos has dado ese hálito de vida, Señor, para que podamos venir aquí primeramente a adorarte y segundo congregarnos como una iglesia, como un cuerpo de tu Hijo Jesucristo, como hermanos que somos, Señor, todos en Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos, Padre, a que seamos verdaderamente hijos obedientes, que seamos de esa estirpe de Abraham, Señor, de ese siervo, amigo tuyo, Señor, que a través de la fe logró ser justo y justificado. Ayúdanos que también nosotros, a través de Él y a través de la fe, Padre, que Él nos ha enseñado como hombre, Padre, y sobre todo con la fe de Jesucristo, Señor, podamos alcanzar ser hombres y mujeres obedientes, ser hombres y mujeres que cumplan con el propósito por el cual tú nos has traído a esta vida, Señor. Damos pues gracias, Señor, y que tu palabra sea la que nos renueve, Señor, que sea esta semilla que cae en tierra fértil, Señor, y que en su tiempo dé fruto en abundancia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos preciosos. Quise empezar con esta palabra. El tema de hoy es el equilibrio de la verdad. Y dice: procura con diligencia presentarte bien a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la base de nuestra predicación hoy, sobre todo la parte final, que usa bien la palabra de verdad. Encontramos acá el tema como es el equilibrio de la verdad, o sea, el equilibrio de la palabra de Dios, que usemos bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Significa que tengamos un equilibrio de la verdad. La verdad es como una balanza, tiene dos lados que tienen que estar equilibrados para que haya una verdadera, válgase la expresión, verdad. ¿Por qué te digo esto, hermano precioso? Porque cuando una verdad lo sacamos fuera de la balanza, fuera del contexto de lo que Dios quiere decir, lo sacamos una verdad, lo sacamos de su contexto, dice que el texto fuera de su contexto es puro pretexto. Pero hablando ya más técnicamente, cuando la palabra de Dios lo sacamos de balance, lo sacamos, no lo equilibramos, entonces podríamos estar cometiendo herejía. Amén. El diablo se conoce la palabra también y usa la palabra para engañar. Entonces la verdad es toda palabra. Escuchen bien esto, porque más que una predicación, hermanitos preciosos, hoy quiero venir a darles, una enseñanza. Estamos hablando en una serie de lo que es la gracia. Ya llevamos 2 predicaciones o 3, hoy se publica la tercera, con esta es cuarta. Es una serie sobre la gracia. Tenemos que entender bien qué es la gracia para que no nos confundamos y no abusemos de la gracia y caigamos en esa doctrina de los nicolaitas, que hacían exagerar el uso de la gracia.
¿sí? Y que esa doctrina sigue teniendo repercusiones hoy en día, y que hay iglesias que están adoptando el abuso de la gracia. Y vamos a ver que la gracia no es un derecho a pecar, sino al contrario, es el poder que Dios nos da para poder ser blancos, para poder ser limpios y sin manchas. O sea, la gracia es el poder de Dios en ti para poder dejar de pecar, dejar de ser pecador y no lo contrario. Pero bueno, entonces en esto tenemos que conocer la verdad. La palabra de Dios es la verdad, pero ¿qué es la verdad? Es toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la verdad. Porque el diablo también habla la palabra, pero no es de la boca de Dios, por lo tanto es mentira. Toda aquella palabra que no salga de la boca de Dios no es verdad. Para que sea verdad es toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, debe haber, para que la palabra sea verdad, debe haber un equilibrio de la verdad, debe haber un equilibrio de la palabra. Usar bien la palabra de verdad, dice Platón. Usen bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? Que guardemos el justo equilibrio de la palabra, de la verdad. Y sabemos que la palabra no es algo, sino es alguien, es Cristo mismo, porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Entonces, casi todas las doctrinas de la Biblia, hermanos, personas preciosos, casi todas las doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Cuando tú escuches hablar de doctrina, la palabra doctrina no significa más que enseñanza, es una enseñanza. La Biblia está llena de doctrinas. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia está llena de enseñanzas de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, las doctrinas de la Biblia, son un equilibrio entre verdades opuestas. Y ahí es donde a veces nos confundimos. Te vuelvo a enseñar, te vuelvo a decir, espero en Dios, oro a Dios para que nos abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra mente al entendimiento, a la revelación. Espero Dios que a través del Espíritu Santo me use para poder que esta enseñanza sea realmente eficaz. Amén. Entonces, la Biblia está llena de doctrinas, de enseñanzas, pero que a veces son opuestas entre sí. Eso no implica, cuando yo te digo que son opuestas entre sí, no significa que son contradictorias. Muchos confunden lo opuesto con lo contradictorio. Yo no te estoy diciendo que hay doctrinas opuestas, contradictorias. Yo te digo que hay enseñanzas opuestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra, si no lo interpretas bien, te puede dar a entender otra cosa. Pero esa misma enseñanza tiene su contraparte, tiene su otra cara. ¿Sí me estoy explicando? Como una moneda que tiene dos caras. Y hay que conocer correctamente cada una de sus caras para darle su exacta dimensión. Pero eso no quiere decir que sean contradictorias, sino son opuestas, pero que esa polaridad, al final de cuentas, lejos de provocar una contradicción, se complementan. Te voy a poner un ejemplo, una metáfora, un ejemplo. ¿No has visto tú cuando los esposos y las esposas son totalmente diferentes? Dice, ¿por qué me tocó este? Me hubiera tocado otro mejor, hubiera sido así como yo. Si hubiese sido como tú, no te hubiese gustado, ni te hubiera interesado. Hay veces que una mujer es tan diferente al esposo, pero que al final de cuentas esas diferencias entre uno y otro los viene a complementar. No sé si me estoy explicando. Es tan diferente uno de otro que al final de cuentas, lejos de que se dividan, los equilibra. ¿Me estoy explicando? Uno, por ejemplo, me ha tocado ver que la mujer es exageradamente gastona y el esposo
exageradamente ahorrativa y el hombre demasiado gastón. ¿Qué pasaría si los dos fuesen gastones? Habría algún desequilibrio. Pero como los dos, entonces esa diferencia, esa oposición, ese opuesto, es lo que hace que al final de cuentas vengan a tener un equilibrio. Amén. Estoy tardando en explicar esto porque ahí está nuestra base de nuestra enseñanza de hoy. Son como dos monedas, son como un matrimonio que uno es tan diferente al otro, pero que al final se vienen a complementar. Una moneda por un lado tiene un águila y por el otro tiene el sol, dice uno, ¿no? Pero que al final ambas caras llegan a hacer una moneda. Se complementan. Más que contradecirse, se complementan. Son complementarios. ¿Estamos acá? Entonces, las doctrinas y las enseñanzas de Dios tienen, la palabra tienen una doble cara, por decirlo. Tienen una doble enseñanza, que si no estamos bien ubicados, nos podemos confundir. Por eso, a partir de esta pandemia, voy a tratar de que las prédicas, más que sean emotivas, sean edificantes, que verdaderamente nos enseñen. Por ejemplo, no voy a entrar a profundidad, pero muchos confunden a Jesús con Cristo. Y déjame decir que Cristo es una cosa y Jesús es otra. Cristo es la deidad y Jesús es la deidad, pero hecho hombre. Me estoy explicando, no voy a entrar a profundidad, nada más un ejemplo. Si tú te metes a profundidad, vas a ver que Cristo es una cosa y Jesús es otra. Mas, sin embargo, a veces nos confundimos. Ahora, por eso es muy importante que estudiemos las principales doctrinas, las principales enseñanzas relacionadas con la gracia. Y vamos a entrar a la primera, la deidad. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué significa la deidad? Y sobre todo, en la situación de nuestra fe. Muchas veces pensamos que somos cristianos y hay cosas que ya entendemos, damos sobre entendido que ya sabemos qué significa cada cosa. Mas, sin embargo, cuando profundizas, vas a ver que estamos más perdidos que una cabra. Perdón, pero eso es cierto. Por eso, para nuestra fe está basada en doctrinas, nuestra fe está basada en enseñanzas, nuestra fe está basada en principios, en verdades. Y tenemos que conocer exactamente esa verdad, desde el punto de vista de Dios. Amén. Para que no nos confundan, para que no venga cualquier hijo de vecino y te dé otra enseñanza diferente a la que está y te confunda o te desvíe del camino. La primera doctrina a la que habla la Biblia es la deidad. Y la deidad encontramos una unidad de Dios. Encontramos en la deidad, hay muchas cosas que hablan de la deidad, pero hoy vamos a hablar de dos cosas nada más. La unidad de Dios y la diversidad de Dios. Una cosa es la unidad de Dios y otra cosa es la diversidad de Dios. Vamos a hablar primero de la unidad de Dios. La unidad de Dios la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Reina Valera 1960. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que hay una unidad en Dios. Uno es, dice la palabra. Si nosotros no le damos una exacta, no interpretamos exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo analizamos y esta parte lo llevamos demasiado lejos, vamos a creer, vamos a pensar, vamos a llegar a estar pensando que Jesús es su propio Padre. Vamos a llegar, va a llegar un momento que si no le damos exacta dimensión cuando dice Jehová uno es, o tenemos un solo Dios, vamos a llegar a pensar que Cristo es el todo y que por lo tanto lo único que importa es Cristo y el Padre que quede por otro
llegamos a pensar que uno es, y una cosa es la unidad, y esto te voy a explicar ratito, qué significa verdaderamente la unidad. ¿Qué significa que haya una unidad? Eso no significa que solo, significa que hay un solo Dios, pero no significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, estén dentro de sí mismos, sino que es un solo Dios con tres personas diferentes. Pero ahorita te explico. Entonces vamos a llegar a pensar que si no le damos su exacta dimensión a esto que leímos aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, vamos a llegar a pensar y vamos a llegar a una conclusión de que Jesús es su propio Padre, y eso sería una herejía. Ahora veamos la diversidad, ahí lo va a complementar y va a saber que ahí se va a entender mejor. Diversidad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 7, versículo 8, Reina Valera 1960, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. El peligro que es, si enfatizamos esta palabra, esta parte de la palabra, es que vamos a terminar, si no complementamos el Deuteronomio con 1 de Juan, que te acabo de leer, y no lo hacemos un verdadero estudio, en el primero vamos a pensar que al final de cuentas Cristo está sobre el Padre, que es el mismo Padre. Y en esto podemos pensar que tenemos tres dioses. Y no es cierto, es un solo Dios, pero con tres personas. Es lo que muchas religiones no entienden de nuestra fe. Los musulmanes, por ejemplo, no entienden esa parte, porque ellos dicen que somos politeístas, que creemos en muchos dioses, o sea, en tres dioses, ¿sí? Padre, Hijo, y dicen: pues si están diciendo que son tres, ¿por qué me dices que es uno? Porque ellos no han entendido que esos tres forman una unidad, que es un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Entonces acá tenemos que ver que ahí debe haber un equilibrio de la verdad, que un Dios en tres personas. Y esto se ve plenamente en Juan, en el que te acabo de leer, cuando dice al último: y estos tres son uno. Amén. Amén. Un ejemplo metafórico. En el hogar hay una esposa, un padre y una madre. Y hay hijos. Hay tres: padre, madre e hijos. Son tres, pero hay un solo hogar. Hay una unidad. Cuando hay unidad desde el punto de vista espiritual, hermanos preciosos, cuando tenemos una misma visión, cuando tenemos un mismo pensamiento y cuando tenemos un mismo lenguaje. Cuando en la familia tenemos una misma visión, esposos, hijos, tenemos una misma visión: poner a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, tenemos un mismo pensamiento, pensamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a los razonamientos humanos, y hablamos la palabra de Dios, entonces ahí hay una unidad. Dos reinos divididos entre sí mismos no pueden prosperar. Para que haya prosperidad debe haber unidad. Pero el hecho de que haya unidad no quiere decir que sea solo una persona. La unidad es que estemos unidos en una misma visión, en un mismo pensamiento, en un mismo lenguaje. Eran 100 ovejas, se perdió una, dejó 99 acá y se fue en busca de uno. Cualquiera hubiera dicho: ¿cómo va a poner en riesgo estas 99 por ir a buscar uno? Pero si hubiese una, no hay unidad. Y reinos divididos entre sí no prosperan. Es tan importante la unidad de Dios que nos lo muestran en su misma esencia. Y aparte es bíblico también en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Quiero que esta palabra lo estoy poniendo como ejemplo. Pero escucha
¿Por qué solo un Dios? Porque hablan un solo lenguaje, porque tienen un solo pensamiento y tienen una sola visión. No hay contradicción en ellos. Por eso hay una unidad y por eso Dios es uno. Pero hay tres personas. Esa es la verdad, hermano. Por eso tienes que leer Deuteronomio con Juan e integrarlo adecuadamente y ahí vas a encontrar la verdad. Aparte que es uno de los misterios más grandes que hay en nuestra fe. ¿Por qué Padre? ¿Por qué Hijo? ¿Y por qué Espíritu Santo? Eso solo te lo puede revelar el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero mira que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así como el cuerpo es ¿qué? Uno. Pero ¿qué pasa? Tiene muchos miembros. O sea, el hecho de que tengan muchos miembros no quiere decir que sean muchos cuerpos. ¿Cuántos cuerpos es? Un solo cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Entonces, hermano, espero que esta primera verdad te haya quedado clara. La deidad de Dios. ¿Qué significa unidad de Dios? ¿Y qué significa diversidad de Dios? ¿Hay diversidad en Dios? Sí, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son tres dioses. No, es un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay una unidad en ellos. Es uno. No son tres. Hay tres personas, pero es un solo Dios. Por eso dijo Jesús, si me conocen a mí, conocen al Padre. Pero eso no quiere decir que sea el mismo, sino que hay unidad en ellos. Dice aquí, el regionalismo dice, hijo de tigre, pintito, dice. ¿No? ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen las mismas señas, que tienen las mismas características. Es como un mero ejemplo nada más también. Es decir, tienen unidad. Eso no significa que sea el mismo. Bueno, eso es sobre la deidad. Otro punto muy importante, otra doctrina, es sobre la encarnación. La encarnación. Vemos como hijo de Dios a Cristo, como hijo de Dios y como hijo de hombre. ¿Lo has visto en tus palabras? Cuando has leído, no se refieren a Jesús como hijo de Dios. Y no sé, cuando más adelante, no de repente hablan como hijo de hombre. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia? Es una doctrina, es una enseñanza. Pero a veces, no sé ni qué, pero cuando diga hijo de hombre lo digo. Y cuando diga hombre, hijo de Dios lo voy a. Pero no lo hemos entendido en su exacta dimensión. Y eso es muy importante, que lo entendamos, porque si no lo entendemos, no vamos a comprender la gracia. Si estas doctrinas que te estamos dando son nuestras doctrinas, hoy voy a dar nada más 4. Si no las entendemos, y quiero decirte que esta enseñanza no es mía, esta enseñanza nos lo vino a dar especialmente el apóstol Daniel en un congreso para pastores, pero creo que es muy interesante y nos los pidieron también que pudiéramos transmitir en la medida de las posibilidades a la iglesia, porque si no entendemos verdaderamente nuestra fe, quiénes somos como cristianos. El Hijo como la encarnación, como Hijo de Dios, lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El peligro de enfatizar mucho esta parte es que podemos llegar a creer que Dios no entiende nuestras tentaciones, que Dios no lo comprende. Cuando tú dices que Dios no puede ser tentado por el mal, podemos llegar a comprender que es tan blanco, tan puro, tan santo, que Él no se junta con el pecado y por lo tanto no logra entender nuestras tentaciones. Cuando no hay nada más falso que Él. Dios comprende tus tentaciones. Dios sabe
lógicamente, pero eso no implica que te justifique para caer, porque viene la otra parte, como hijo de hombre, y eso lo encontramos, esto de, no está, nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, es como hijo de Dios, como hijo de Dios. Ahora, como hijo de hombre, mira que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿que fue qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces yo te pregunto, ¿será que Dios no comprende nuestras tentaciones? Jesús, el Hijo de hombre, Jesús, no el Cristo, Jesús vino a esta tierra y fue tentado con todas las tentaciones que tú te puedas imaginar, mas sin embargo no pecó. ¿Me estoy explicando? El Hijo de Dios no puede ser tentado por el mal, porque es Hijo de Dios, es el Cristo. Pero Jesús, hombre, Hijo de hombre, entonces Él sí puede ser tentado. Si enfatizamos mucho que Cristo fue tentado, podemos llegar a pensar que Cristo tuvo mucha lucha con el pecado y que Cristo se metió con el pecado. Puede llegarse a pensar, no estoy diciendo que lo hayan pensado. O sea, uno que es tan inmaculado que no comprende cuando nosotros estamos en tentación, si lo exageramos. La otra verdad es que si la exageramos, que Él fue tentado, podemos llegar a pensar que hasta Cristo tuvo que lidiar con el pecado. Ahora, ¿cuál es el equilibrio de esas dos verdades? Del equilibrio, el balance de esas dos verdades es que Dios se hizo hombre. Pero Dios no es mitad hombre, o Cristo no es mitad hombre y mitad Dios, sino es 100% Dios y 100% hombre. Espero no estarlos confundiendo, hermanos preciosos. Es profundo esto. El equilibrio es que la primera parte, en Santiago, es hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, es Dios, no puede ser tentado por el mal. En la segunda parte, que estamos viendo acá, en Hebreos, aquí es hijo de hombre, y ahí es Jesús. Como Jesús fue tentado con toda tentación, con toda forma de tentación. El equilibrio de esta verdad es que es Dios, pero también es hombre. No es mitad hombre, Jesucristo no es mitad hombre y mitad Dios, o mitad Dios y mitad hombre. No, Él es Dios en su totalidad, pero también es hombre en su totalidad. ¿Y esto cómo lo podemos entender? A ver, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿En quién habita todo corporalmente? En Cristo, pero estamos hablando de Cristo y lo dice aquí claramente. No sé si está ahí. En el anterior, en el 8, por favor, hermano. Dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Ahí no te está hablando de Jesús. Entonces, en Cristo, ¿qué dice acá? Porque, el siguiente, porque en Él, ¿en quién? En Él se está refiriendo a Cristo. En Él habita toda plenitud de la deidad. O sea, deidad es Dios. Pero se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo a Jesús. ¿Estamos acá? Ahora, yo te quiero decir que Jesús fue el que vino a pagar por nuestros pecados.
Ya el Cristo estaba predestinado para hacernos salvos también. Es otra cosa un poco más profunda que no lo vamos a terminar de ver hoy, porque es muy extenso, nada más te estoy dando una forma muy genérica de estas dos cosas. Mira, en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, Génesis capítulo 1, 26 al 27, dice la palabra de Dios. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, dice acá, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué está en plural? Hagamos al hombre a nuestra, otra vez plural, imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? Porque Cristo, hermanos, ha estado desde los comienzos de los tiempos. Cristo no fue algo que surgió del Nuevo Testamento para acá. Cristo ya existía desde los comienzos de los tiempos. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido desde Génesis. Por eso se refiere a hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Cristo ya ha estado desde los comienzos. Por eso, Cristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el Hijo del hombre. Cristo como tal no puede ser tentado por el mal. Jesús fue tentado con toda tentación que pueda haber en este mundo. ¿Sí? El equilibrio de esa verdad es que Cristo es hombre, la deidad, pero en este caso vemos lo que es la encarnación, que Cristo es Dios, ¿sí? Y Jesucristo es hombre. Y que Él estuvo desde los principios. O sea, hay un balance de esta verdad que Dios se hizo hombre, en otras palabras. Dios se hizo hombre. Esa es la verdad absoluta, hermano. Que Dios, siendo Dios que estaba desde los Génesis hasta la venida de Jesucristo, el nacimiento, es Dios, no mitad Dios y mitad hombre. No, Dios se hizo hombre. Esa es la verdad. Amén. Bueno, ahora veamos la fe, la doctrina de la fe. Aquí hay otro detalle con la fe. ¿Por qué hay un detalle con la fe? Porque, no sé, al menos algunos tal vez ya se percataron, pero algunos otros no. Vamos a ver que la fe es un don. Santiago dice que la fe es un don. Pero más adelante dice la palabra de Dios que la fe es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la fe? Por eso vienen algunos que hablan como don y te pueden confundir. Y viene otro y te habla como fruto. Si tú no estás bien parado sobre la verdadera, el equilibrio de la verdad de la palabra de Dios, ¿qué significa cada cosa? Entonces tú puedes pensar otra que no es la verdad, y ese es herejía. Mira, la fe como un don lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Porque a esta es dada, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero estos son dones. La fe es dada como un don del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿qué es un don? No, don Juanito, el de la tienda. Es un atributo. Es un atributo. Es la capacidad en hacer algo, o en este caso de confiar en algo. Pero es un atributo. Pero en términos generales también se conoce que el don es un regalo. O
O sea, el don en términos espirituales se considera también que es un regalo. ¿Por qué te digo esto? Desde el punto de vista que nos interesa, lo vamos a ver el don como regalo. Es decir, que hay quienes tienen el don de la fe. ¿Y por qué lo tienen? Porque el Espíritu Santo de Dios les plació. No sé si me explico. ¿Pero por qué yo no? Pues no sé, pregúntale al Espíritu Santo que te lo revele en tu intimidad. ¿Sí me explico? Pero esta es la palabra de Dios. Dice que a uno dio esto, a otros otro y a otros otro. Y a el don es un regalo. A otro dio el don de las lenguas, el otro de interpretación de lenguas, el otro de milagros. No sé qué milagro escojan, pero escojan uno. Y yo les puedo decir que todos tenemos dones. Todos, hermanos, tenemos dones. Que no le hayan descubierto es otra cosa, pero todos tenemos dones. El don de sanidad. Entonces, hermano, este don es un regalo. Si esta verdad lo exageramos, lo extralimitamos, lo enfatizamos, podemos llegar a creer que algunas personas tienen fe porque Dios se lo dio y otras no tienen fe porque Dios no se los ha dado. ¿Sí me explico? Si esta cosa no la interpretamos conforme a la verdad, podemos exagerar a tal grado de decir, pues por aquellas personas tienen fe porque Dios se los dio como don. A mí no tengo fe porque Dios no me lo ha dado, así que ni culpa tengo. ¿Sí me expliqué? Pero viene la otra parte. Por eso tenemos que leer la palabra completa. Yo agradezco a Dios de aquellos que hacen nada estaban conectando para leer la palabra, porque la palabra se nos divide en Viejo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero yo te quiero decir que la palabra es una. Y todo está íntimamente ligado, relacionado. Por eso te decía yo al principio y tardé un poquito en explicarte. Son opuestas, pero no por ser opuestas son contradictorias. Se complementan, se integran. Cuando tú conoces ya la verdad completa, entonces dices, ahora ya entendí. Y ya no cualquiera te puede venir a engañar. Que eso es lo que nos interesa como pastores. Que no seamos niños fluctuantes como olas del mar llevados por cualquier viento de doctrina, que viene Juan de las Pitas y te dice una cosa, sí, viene otra, sí, y al rato todo confundidote. No sé si me estoy confundidote. No, lo que nosotros queremos, o Dios, en su infinita misericordia a través de su Espíritu Santo, quiere es que tenga una iglesia madura. Y la iglesia madura no puede ser posible si no está basada o edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo, y Cristo es la verdad. Amén. Entonces, esto es un poquito tedioso, ¿no? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí va tu bendición! Pide tu carro en tu casa y se te dará. Esa es una fe pobre. Nosotros lo que queremos es aspirar al cielo, hermano, una vida eterna. Esta es la verdadera fe. La verdadera fe es la que te va a llevar a la eternidad en el cielo. ¿No que quieres un carro en una casa y aquí se van a quedar? Si te pegas por la vida para que nosotros tiramos la pata. Él quedó. Pero si tenemos una verdadera fe que nos va a llevar al cielo, bendito sea la hora. ¿Quién ir a platicar con David? Bueno, no todavía, pues, Señor, pero si se viene y fuese la voluntad de Dios, pues bueno. Estamos acá. Decía Pablo, ya quiero ser ausente de este cuerpo y presente en el Señor. Pero bueno, ahora lo veamos la otra parte de la moneda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la otra cara de la moneda? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el fruto del Espíritu Santo, hermano, se logra teniendo una relación íntima con el Padre. Ese ya no es un don. Ese ya no es un regalo que Dios te da. Eso es algo que ya tú vas a buscar a través de tu intimidad, a través de la relación que tú logres cultivar en Cristo Jesús. Dice la palabra, y lo vimos en la primera predicación de la serie, Cristo está tocando a tu puerta. Si tú le abres, dice que Él entrará en ti. Él entrará en ti, primero. Luego dice que cenará contigo y tú cenarás.
palabra más el fruto del Espíritu Santo es: serás lleno del Espíritu Santo y tendrás el fruto del Espíritu Santo si verdaderamente tú le abres la puerta de tu corazón. ¿Y cómo se le abre la puerta del corazón a Cristo? Con obediencia, hermano. Con fe en Cristo, pero fe en Cristo, una verdadera fe, es una fe que te lleva a ser justo. Y una persona justa, desde el punto de vista espiritual, es aquella persona que cumple la voluntad de Dios, que cumple con los mandatos, decretos y estatutos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, hermanito precioso, ya por otro lado te dice: un don, un regalo, pues me quiero. Imagínate aquel que se les da la fe por un don. Hay gente, claro que sí, lo dice la palabra. Y yo me pongo todo enojado: es que él sí tiene el don de fe, cree, quiera, adora, todo se da, tiene una fe verdadera. Y yo no oro y oro y nunca. Pues búscalo, porque lo puedes buscar a través de la llenura del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu Santo. Pero eso se busca a través de la intimidad con Dios. Amén. Pero si exageramos esta parte también, esta otra parte de la manera, lo enfatizamos mucho, podemos pensar que ese es fruto del Espíritu Santo y que solo los que están muy maduros en la fe lo van a poder lograr. Por eso quedan excluidos de ahí todos los jóvenes espirituales. ¿Sí me explico? Puedes llegar a decir: es que si es fruto del Espíritu Santo, entonces solo lo van a lograr aquellas personas que son sacerdotes, aquellas personas que son verdaderamente adultos espirituales. Y puedes excluir a una parte de la iglesia. Y yo te puedo decir que no. El fruto del Espíritu Santo lo va a cultivar tu relación con Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es el equilibrio, el balance de la verdad? Es que la fe es tanto un regalo como un fruto. Amén. Esa es la verdad. No lo puedes ver solo como un don, pero tampoco lo puedes ver solo como un fruto. Son las dos cosas. A ver, si yo siembro un manzano, pero nunca lo regué, ¿qué va a pasar con ese manzano? Se va a secar. ¿Cuándo lo voy a cortar una manzana? Nunca. Pero si yo a ese árbol le estoy regando todos los días, a cada ratito lo cultivo, le aflojo su tierrita, le quito el monte, le meto su fertilizantito y todo eso, cuando venga a ver, ese manzano es un árbol y puedo cultivar el fruto. ¿Cuántos queremos cultivar el fruto del Espíritu Santo, de la fe? Amén. Tienes que cultivarlo. Entonces, lo que aquí te está diciendo Dios, la verdad de Dios es que a algunos se les da por don, pero a algunos se les da por fruto. Pero todos podemos alcanzar la fe. Amén. Ahora, debemos tener una fe que funcione, hermanos. Muchos tienen un don. ¿Y tú crees que esos que tienen don de la fe lo explotan todos? Hay muchos que ese don está dormido en ellos. Tan está dormido ese don que ni siquiera saben que lo tienen. ¿Me expliqué? Entonces, tanto el don de la fe como don, como la fe como fruto, tiene que funcionar, tiene que echarse a andar. Y esto se echa a andar a través de tus obras, a través de tus manos. La fe sin obra es muerta en sí mismo. Pero dice en palabra, en Santiago capítulo 2, versículo 22, dice la palabra: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Entonces la fe se perfecciona, o sea, actúa juntamente con sus obras y la fe se perfecciona con las obras. Entonces, tanto la fe como fruto, como la fe como don, debe echarse a andar, debe funcionar. ¿Y cómo debe funcionar? Que tus obras, que tus manos muestren tu fe, no tu boca. Habemos muchos hermanos, que digo tener una gran fe, pero mis manos no dicen nada de esa fe. Mi boca se llena de fe. Me voy a explicar.
pastor es súper ungido, pero mis manos no lo muestran. Entonces Saya como don o como fruto de nada me sirve. Esa fe es para echarlo a andar, es para que funcione. ¿Y cómo se funciona? Que tu mano lo muestra. Muéstrame tu fe. Sin tus obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Amén. Y por último, con esto terminamos. La otra doctrina es de la salvación. La doctrina está. Mira, hermanos, te estoy dando un brochazo nada más. No es para un tema, es para un libro y para todo un curso. Una sola de las cositas. Acá lo que estamos tratando de hacer, por instrucciones de nuestro apóstol Daniel Yarton, es darles un pasocito, cuando menos que despierte ese interés y que nos pongamos a estudiar un poco. Tenemos una fe muy grande, pero también tenemos una fe que es inmensa y que se necesita conocer, escudriñar de día y de noche. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios se perdió, se extravió por falta de conocimiento, en otras palabras, por ignorancia. Y muchos de nosotros, Sergio, se están perdiendo por ignorante, por falta de conocimiento del Dios Todopoderoso. El día que conocemos verdaderamente a Dios y sus atributos, ese día verdaderamente vamos a tener fe tan inmensa que esa fe nos va a llevar derechito al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermanos. Estamos atribulados en este mundo, preocupados por las cosas que no tienen importancia eterna. Tenemos que dedicarnos, preocuparnos y ocuparnos por lo que tiene eternidad en nuestras vidas. Y eso solo son cosas de Dios. Y una de esas es la salvación. Salvación por gracia y salvación por obras. Muchos dicen, es que somos salvos por gracia, y hasta ahí te ha enseñado tu pastor Sergio, y hasta ahí yo había predicado. Vino el apóstol Daniel y me pegó 2 cachetazos. Porque me dice, eres salvo por gracia, efectivamente. Claro que sí, desde luego. Pero también eres salvo por obras. Porque no puedes, Dios ya fue crucificado, Él ya dio su vida. Pero ahora tienes que demostrar con tus manos que verdaderamente crees en ese Salvador. Mira, la salvación por gracia es Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí viene otra vez, ¿qué es un qué? Don de Dios. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. La gracia es un regalo, es un don que se te fue obsequiado, pero que a la vez te va a costar todo. Si enfatizamos mucho esto, si enfatizamos mucho y lo exageramos, vamos a llegar a quitarle valor a la redención que Cristo hizo en nosotros. Vamos a pensar que simplemente es un regalo. Y vas a dejar de ver que Cristo fue el que se crucificó ahí y que Él volvió a pagar por tu vida, por tus pecados. Cuando si tú ves nada más que es un don de gracia, nada más, vas a quitarle el valor de la redención. Vas a quitarle el valor de la sangre de Cristo. Por eso tienes que ver la otra parte. Cuando vemos la salvación por obras. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, dice aquí Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice Pablo? Ocupaos en vuestra con temor. O sea que también debemos preocuparnos por nuestra salvación. Que nuestras manos vuelvan a mostrar que esa fe está en Cristo y que esa fe me lleva a ser justo, justificado. Y que esa justificación o esa justicia en mí ya es obediencia. ¿Cuál es el equilibrio de la palabra de la verdad de estos dos? Es que seamos salvos por la gracia de Dios, pero que sea una salvación que funcione a través de nuestras obras. Amén. ¿Quién quiere decir Dios? Por gracia, como regalo te di la salvación, pero ahora aprovecha esa salvación para que lo demuestres tus manos que tú
estás en Cristo y Cristo en ti. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo lo digo? ¿Con la boca o con las manos? ¿Quiénes son los que hablan más? ¿La boca o la mano? La verdadera voz está en las manos. Amén. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Tu fe se debe mostrar a través de tus obras. Y eso es mostrar la salvación a través de nuestras, adquirir la salvación a través de nuestras obras. Que esa salvación que Cristo ya nos dio, lo podamos retener a través de nuestra obediencia. Amén. Hay muchos que están pensando que se les dio el derecho de seguir pecando. Y eso no es de Dios. Porque si yo digo que amo a Cristo, pero sigo pecando, eso es cierto. Entonces la salvación no ha venido a mí, porque Cristo no ha venido a mí. Y por lo tanto, sigo siendo pecador y por lo tanto sigo estando en muerte. Entonces, hay una salvación por gracia y la salvación por obra. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos has dado hoy, Señor. Espero que llegue a lo profundo de nuestro ser, Padre. Sabemos que solo tu Espíritu Santo puede hacer que nuestros corazones entiendan, Señor. Que esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento, ese arte, Señor, sea venido desde los cielos, Señor, que abra nuestras mentes a la verdad absoluta que